Para los fines del siglo VI, reinó un papa conocido como Gregorio el Grande, quien era el primer papa con mucho poder eclesiástico y político. Era papa consciente y bueno. Empezó a extender la causa cristiana fuera de Roma, a las áreas tradicionalmente conocidas como cristianas. Tenía también mucho interés en la manera por la cual la Iglesia ofrecía su culto al Señor. Por su impulso e interés, los cánticos de música tradicional en la Iglesia han sido conocidos por cánticos gregorianos en honor a él. Pero así como él hizo mucho a favor de la Iglesia, a veces enseñaba cosas que resultaron falsas al compararlas con lo que la palabra de Dios enseña. Entre estas cosas se encuentra la enseñanza falsa que hay un purgatorio para refinar las almas de los fieles para que puedan entrar al cielo, y que los fieles harían bien en venerar a los declarados santos para tener seguridad de ser mejor oídos por Dios. Estas son enseñanzas que son fabricaciones de la tradición en lugar de ser enseñanzas bíblicas. Y así como estas cosas empezaron a dañar a los cristianos por atacar las bases de su fe, había otras ideas falsas que también hicieron sus entradas a las mentes de los cristianos fieles. El Papa Gregorio dejó una herencia grande para la Iglesia cristiana de su día, y tenemos que dar gracias a Dios por lo bueno que hizo. A la vez, empezó algunas cosas que resultaron difíciles para la Iglesia en los siglos más tarde. Es considerado el Papa que causó que el mundo y las autoridades de su día reconocieran que la Iglesia cristiana era importante y digna de consideración. Esto llegó a ser tan importante que Carlomagno, cuando fue coronado emperador en el año 800 después de Cristo, pidió al Papa Leo III que le coronara, que él pusiera la corona en su cabeza. Aunque parece que esto no fuera gran cosa, en la tradición de la Iglesia nada parecido jamás había sucedido, porque los emperadores proceden por su propio poder. En algún sentido, pedir que el Papa le coronara concediera cierto poder supremo al Papa en vez de a sí mismo como emperador. El Papa mismo tomó esto como signo de su poder, y durante los siguientes siglos la población del Santo Imperio Romano casi tomó por sentado que en realidad fue la Iglesia encabezada por un Papa que era el poder político más fuerte en el mundo de su día. Este poder llegó al máximo cuando el Papa Bonifacio VIII proclamó en su carta encíclica en el año 1302 que él tenía toda autoridad sobre los gobiernos civiles, así como en la Iglesia. No es difícil encontrar aquí una idea muy ajena a la enseñanza bíblica respecto a la autoridad eclesiástica, la autoridad de la Iglesia. Durante esta época de la Edad Medieval, todo el mundo reconoció que la Iglesia era mucho mayor que cualquier otra entidad política. Esto era importante para la enseñanza en la Iglesia, porque afectó la fe de muchísimas personas que creían en la Iglesia no por lo que enseñaba, sino por una entidad política tremendamente grande y fuerte. En otras maneras, la Iglesia también se hizo sentir más y más fuerte. Durante el siglo XI, la Iglesia quería distinguirse por limpiar Jerusalén
del imperio político de los musulmanes. La iglesia del día lo consideró insulto que la ciudad santa de Jerusalén estuviera bajo el control político de fuerzas en contra del Evangelio. Así que el Papa levantó ejércitos para conquistar Jerusalén, y estos soldados podían ganar para sí mismos años de libertad de su trayectoria por el purgatorio. Esto dio a ellos el privilegio de indulgencias, permiso de perdón por lo que hicieron en sus batallas, que los libraría de los efectos de sus pecados, y dio a ellos una entrada al cielo, todo esto en contra de una enseñanza bíblica sana. También en su sistema sacramental, la Iglesia tomó libertades de controlar al pueblo cristiano en lugar de libertarlos. Por razones puramente políticas, el Papa reservó para sí mismo el privilegio de quitar los privilegios de los sacramentos de los fieles. Esto era una manera de hacer que ellos se sintieran sin el privilegio de perdón y sin la seguridad de su salvación eterna, porque ellos creían que era la Iglesia y el poder papal que controlaban todos estos aspectos de su vida. Podemos ver que siglo tras siglo, la Iglesia tomó para sí misma el poder más importante en la vida de los cristianos, haciéndoles creer que no podían tener ninguna seguridad de perdón sin el permiso y la actuación del Papa. Podemos comprender que esto resultaría en mucha inseguridad de fe. La Iglesia había cambiado su propia postura y su propia enseñanza hasta tal punto que no era lo que había sido anteriormente. Al compararla con la edad de los apóstoles, aún sin pensar en Jesucristo mismo, se veía que en la edad medieval toda una institución muy distinta era la Iglesia de lo que había sido. En esto nació Martín Lutero, que era joven fiel a la Iglesia, hasta tal punto de hacerse monje agustino. Hizo todo para la seguridad de su perdón, pero no llegó a sentir tal seguridad. Estudió mucho en la Biblia cuando estaba en el monasterio y seguía con sus inseguridades. No quería salir de la Iglesia ni hacer otra iglesia. Simplemente quería reformarla y encontró que aún esto era puro sueño. Al fin la Iglesia de su día no podía soportar a un joven monje que consideraron puro rebelde. Él fue dejado de sus votos como monje y excomulgado de la Iglesia. Trató de cambiar lo que era la idea común de una iglesia políticamente fuerte por una iglesia que era la comunidad de los santos creyentes. No es la Iglesia luterana, las congregaciones que siguen el mismo interés de Lutero, ninguna institución o iglesia perfecta y sin problemas. Pero gracias a Dios trata de adherir a la palabra de Dios en su enseñanza. Por eso el luteranismo. Cuando hablamos de la fe en este curso, trataremos de hablar de los puntos más significantes de la enseñanza de la fe, sin despreciar a nadie ni por ningún momento pensar que la Iglesia antigua era todo falsa e incrédula. Damos gracias por los fieles de todos los siglos y por medio del Espíritu de Dios trataremos de enseñar creencias seguras y bíblicas. Esto es nuestra esperanza y nuestra oración. Gracias.